Mi hermano nunca debió haber aceptado ser alterado éticamente. Mi hermano mayor, Sane, había pasado los últimos 10 años en prisión y parecía que podría pasar el resto de su vida allí. Sin embargo, me llamó recientemente para decirme que estaban abriendo un nuevo programa de liberación anticipada, y lo dejarían salir inmediatamente bajo un periodo de libertad condicional si aceptaba participar. Era algún tipo de proceso nuevo, una alteración ética para prevenir futuras actividades criminales. Dios, ¿cómo desearía que les hubiera dicho que no? Creciendo, Sane era mi héroe. Mi mamá ha tenido una vida muy dura. Quedó embarazada de Sane cuando tenía 16 años, y sus padres la echaron de la casa por eso. Después fue a vivir con el padre de Sane, que estaba en sus 20s y tenía un pequeño departamento en la peor parte de la ciudad. Y la trataba terriblemente, la obligaba a dejar la escuela y conseguir varios trabajos para que él pudiera pasar la mayor parte del tiempo bebiendo y de fiesta, golpeándola cada vez que se salía de la línea. Pero ella tenía miedo de criar a un bebé sola. Hizo su mejor esfuerzo por hacer que funcionara con él, pero no fue suficiente. Cuando su embarazo comenzó a notarse, él se dio cuenta de que no quería ser padre y también la echó. Frente a la posibilidad de vivir en la calle, ella mintió sobre su edad y logró conseguir un contrato de arrendamiento de un casero en un edificio cercano que prefería no hacer preguntas mientras le pagaran la renta. Cuando Sane nació, hizo lo mejor que pudo. Como solo tenía 17 años y no tenía una educación más allá del 10º grado, continuó trabajando en varios trabajos de salario mínimo y no tenía mucho tiempo para pasar con su nuevo hijo. Hasta que Sane cumplió 6, él pasó la mayor parte del tiempo con una viuda mayor, Roberta, que vivía al otro lado del pasillo y era simpática con su situación. Luego, Roberta murió, y mi mamá decidió que Sane era lo suficientemente mayor como para quedarse solo en casa mientras ella trabajaba o, cada vez más, salía tarde con amigos o en citas. Mi mamá cayó profundamente en las drogas y el alcohol para sobrellevar su situación y se refugiaba en los peores hombres. Ninguno de ellos se quedaba más de unos meses, pero aún así, muchos de ellos dejaron su marca en mi madre y en Sane. Al crecer en este ambiente de soledad, pobreza y violencia, Sane era un niño problemático. Estaba constantemente en detención en la escuela, metiéndose en peleas con otros niños, robando y causando problemas en el vecindario. Eso fue hasta que yo llegué. Uno de los amoríos pasajeros de mi mamá resultó en su segundo embarazo, otro niño, y yo nací un poco más de 2 meses después del 12º cumpleaños de Sane. Al ver que ella no iba a cambiar de la noche a la mañana y convertirse en la madre del año, Sane asumió la responsabilidad de ser mi figura parental principal. Él me cambiaba los pañales, hacía las compras semanales, me alimentaba, me bañaba, cocinaba, limpiaba. Hacía todo lo que podía para que mi infancia fuera mejor que la suya. Se convirtió en su misión en la vida ser el padre que ninguno de los dos había tenido. En la escuela, abrió una pequeña tienda clandestina en su casillero, donde vendía dulces, tarjetas coleccionables, bocadillos y, cuando estuvo en la preparatoria, cigarros y licor. Solo para ganar un poco de dinero extra para comprarme ropa y juguetes. Luego, cuando cumplió 16, consiguió un trabajo en un taller mecánico trabajando en autos por las tardes después de clases, para ayudar a pagar la renta y nuestras otras cuentas. Nunca entendí de dónde sacaba la energía para hacerlo todo. Fue alrededor de esa época cuando comencé la escuela, y él preparaba mi almuerzo todos los días y se aseguraba de que tomara el autobús por las mañanas. Con sus ingresos adicionales, mi mamá pudo dejar uno de sus trabajos para estar en casa cuando yo volviera del autobús por la tarde y para hacer la cena por la noche. Ahora, no estoy seguro si Sane le dijo algo a mi mamá, o si fue simplemente porque lo vio asumir tantas de sus responsabilidades. Pero ella empezó a dejar las drogas y a esforzarse más en ser una madre para mí de lo que lo había sido para él. Era demasiado tarde para que reparara gran parte de su relación con Sane, pero comencé a no temer tanto el tiempo que tenía que pasar a solas con ella. Cuando Sane se graduó, comenzó a trabajar a tiempo completo como mecánico en el taller y empezó a ganar un buen dinero. Con sus calificaciones, podría haber ido a la universidad, haberse mudado y estudiado algo interesante, haberse hecho de un futuro. Pero ni siquiera fue una opción en su mente. Su sueño era que yo fuera a la universidad, que creciera y hiciera algo importante. Todo lo que él quería era ahorrar suficiente dinero para poder comprarnos una pequeña casa en los suburbios y pagarme la universidad. Así que siguió trabajando como loco, y mi mamá también comenzó a trabajar más horas. Ambos ahorraban dinero cada mes en nuestro fondo para el futuro, y yo terminé teniendo una infancia mayormente normal mientras contábamos los días hasta que pudiéramos salir de nuestro horrible apartamento. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro, y eso era suficiente. Y justo cuando parecía que íbamos a poder hacerlo realidad, algo terrible ocurrió. Cuando tenía 14 años, arrestaron a Sane. Él siempre estaba buscando oportunidades para ganar un dinero extra, para ayudarnos a ahorrar más rápido y empezar nuestra nueva vida. Su jefe, el señor Franks, le daba trabajos adicionales de vez en cuando.
La mayoría de las veces, esto implicaba que Sane condujera uno de los autos del taller para dejar o recoger un paquete. Él nunca sabía qué había en esos paquetes, ni le importaba preguntar, pero siempre era bien compensado por sus esfuerzos. Una noche, el señor Franks le dijo que tenía una tarea un poco diferente. Sane debía llevar a un asociado del señor Franks a una casa, dejarlo, esperar a que volviera y luego llevarlo de regreso al lugar donde lo había recogido originalmente. Esa era toda la información que Sane tenía, pero parecía una tarea sencilla, y le pagarían el doble de lo que normalmente ganaba, así que aceptó. Las cosas iban bien en la primera parte de la noche. Sane recogió al amigo del señor Franks en la dirección que le habían dado y el hombre le dio indicaciones de hacia dónde ir. No hablaron mucho más allá de que el hombre le gruñía indicaciones como gira a la izquierda aquí, a la derecha allá, toma la próxima salida cada tanto, y nunca intercambiaron nombres. Pasó poco más de una hora antes de que el hombre le indicara que apagara las luces delanteras y entrara en el camino de una casa fuera de la ciudad. El hombre le dio instrucciones estrictas de que se quedara dentro del vehículo con el motor en marcha en caso de que necesitaran irse rápidamente, antes de salir y deslizarse ágilmente hacia la casa. En este punto, Sane estaba nervioso. Pensó en simplemente dejar al hombre y regresar a la ciudad. Sin embargo, sabía que el dinero sería suficiente para finalmente dar el paso que necesitábamos para comprar nuestra casa. Así que se quedó callado y esperó, diciéndose a sí mismo que el hombre solo estaba entrando para robar algo o tal vez tomar algunas fotos comprometedoras de alguien. Pero entonces, Sane escuchó algo que hizo que su estómago cayera. Varios disparos rápidos sonaron desde dentro de la casa, y Sane miró hacia arriba justo a tiempo para ver destellos de luz en la ventana de arriba que coincidían con el sonido. Disparos. Sane entró en pánico, encendió las luces delanteras e intentó dar la vuelta al coche lo más rápido que pudo. Ninguna cantidad de dinero valía lo que estaba ocurriendo, y estaba a punto de pisar el acelerador y salir disparado cuando un fuerte golpe en la puerta del pasajero lo sobresaltó. El hombre estaba forzando la puerta y se lanzó al asiento, gritándole a Sane que conduce y sácanos de aquí. Viendo que no tenía otra opción, Sane obedeció, saliendo del camino a toda velocidad mientras el hombre seguía gritando. Sane se dio cuenta de que el hombre estaba herido y, cuando pasaron por debajo de una farola, vio que estaba apretándose el estómago con las manos cubiertas de sangre. Maldita sea. Ese bastardo me disparó. Mierda, estoy perdiendo mucha sangre, no me siento bien. La voz del hombre se apagaba con cada palabra que decía, y de repente se desplomó contra la ventana. Sane intentó sacudirlo, le dijo que despertara, pero no obtuvo respuesta. Sin saber qué hacer, buscó el hospital más cercano en su teléfono y siguió las indicaciones. Aparcó en la acera cerca de la entrada de emergencias y arrastró al hombre adentro anunciando en voz alta que había sido baleado y necesitaba ayuda. Varios doctores y enfermeras ayudaron a cargar al hombre en una camilla y lo llevaron rápidamente a cirugía mientras empezaban a hacerle preguntas a Sane. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo fue herido? Sane no pudo darles ninguna respuesta, estaba en un estado de shock y su mente no procesaba la información lo suficientemente rápido. No podía pensar en una razón creíble en ese momento sobre por qué tenía a un hombre herido de bala en su vehículo, así que optó por decir simplemente que no lo sabía y preguntó si podía irse. Le dijeron que, como había traído a una víctima de bala, tendría que esperar para hablar con la policía y lo entregaron a la seguridad del hospital. Mientras esperaba a que llegaran los oficiales, pensó en llamar al señor Franks, pero no podía alejarse lo suficiente de la seguridad para tener una conversación privada. Así que se quedó callado e intentó pensar en una buena historia. Lo que se le ocurrió fue que había estado conduciendo cerca cuando el hombre lo detuvo en una intersección y Sane simplemente se detuvo para ayudar, solo para darse cuenta de que el hombre estaba gravemente herido. Tal vez fuera una excusa débil, pero no pensaba que tuvieran manera de probar lo contrario. Y esperaba tener la oportunidad de hablar con el hombre antes de que lo hicieran los policías para que pudieran coordinar sus versiones. Sin embargo, no importaba qué excusa se le ocurriera a Sane, ya que lo arrestaron tan pronto como llegaron los oficiales, antes de que siquiera pudiera contar su débil mentira. Resulta que la casa a la que Sane y el hombre habían ido pertenecía a un detective. Y resultaba que ese detective estaba investigando al señor Franks por contrabando de drogas. Sane, sin saberlo, había llevado al hombre a una ejecución, y la ejecución había salido terriblemente mal. El detective escuchó el auto detenerse en su entrada y estaba armado y esperando cuando el hombre irrumpió en su habitación. Intercambiaron varios disparos entre ellos y el detective fue alcanzado fatalmente en la cabeza mientras su esposa recibía un disparo en el pecho. El asesino debió pensar que estaba muerta o estaba tan alterado por haber sido herido que no se aseguró de que estuviera muerta antes de salir de la casa. Ella pudo llamar al 911 y explicar lo que había pasado antes de morir. Dado que les dijo a los oficiales que su esposo había alcanzado a disparar al atacante, la policía puso en alerta a todos los hospitales cercanos para estar atentos a cualquier herida de bala que llegara.
Cuando le transmitieron toda esta información a Sane mientras lo arrestaban, él se quebró y confesó todo. Desafortunadamente para Sane, el asesino no sobrevivió. Sane intentó explicarles a los oficiales que no tenía idea de lo que estaba sucediendo esa noche, pero no quisieron escuchar nada de eso. El señor Franks también fue arrestado, pero él, por supuesto, tenía una coartada para esa noche y no pudieron encontrar ninguna prueba que lo vinculara con la contratación del asesino. Lo peor de todo, el señor Franks intentó culpar completamente a Sane. Según la versión del señor Franks a la policía, él simplemente se había quejado de que el detective le estaba causando problemas, haciendo difícil su negocio. No tenía idea de que Sane intentaría matarlo. Las pruebas mostraban que Sane había conducido el auto, y no había nada forense que lo vinculara directamente con la casa o que hubiera disparado el arma, por lo que lo acusaron de cómplice de asesinato. Con la palabra de Sane contra la del señor Franks y sin pruebas contundentes, no creyeron que podrían probar que Sane había planeado todo. Pero sí podían demostrar que ayudó al asesino a matar a un detective y a su esposa a sangre fría. Le dieron la sentencia más dura. Gastamos todo el dinero que teníamos en su defensa, aunque Sane nos pidió que no lo hiciéramos. Pero no importaba cuánto intentáramos argumentar que Sane no sabía lo que estaba sucediendo esa noche, no podíamos probarlo, y el tribunal quería ver justicia por un crimen tan atroz. Le dieron una condena de 30 años a cadena perpetua y lo llevaron a la penitenciaría estatal sin apenas darnos tiempo para despedirnos. Durante los siguientes 10 años, lo visité tantas veces como pude, y él me llamaba cada vez que le dejaban. Mamá y yo terminamos en la ruina después del juicio, y nuestras esperanzas de mudarnos a una mejor vida se desvanecieron. Ella volvió a sus viejas costumbres, y yo tuve que asumir la carga de mantenernos a los dos. Peor que antes, ya no podía sostener un trabajo estable y yo tenía que trabajar en varios empleos para pagar nuestras cuentas. No importa sus efectos, ella seguía siendo mi madre, y había sido buena conmigo durante varios años. No podía simplemente dejarla a su suerte. Los sueños que Sane y yo teníamos de que yo fuera a la universidad después de graduarme de la preparatoria se desvanecieron. Aún así, Sane se mantenía optimista, algo que nunca dejó de asombrarme. Todos esos años trabajando cuando yo era pequeño, durante su juicio e incluso en prisión, siempre mantuvo una actitud positiva. Siempre sonreía. Para él, los tiempos mejores estaban a la vuelta de la esquina y seguía animándome en cada una de nuestras conversaciones, asegurándome de que algún día lo resolveríamos todo. Pero sabía que estaba teniendo dificultades con su condena. Quería desesperadamente salir para ayudarme a mí y a mamá, y sus condiciones de vida eran terribles. Intentaba ocultarlo, pero cuando lo veía, lucía enfermo y a menudo llevaba marcas de peleas. La poca comida que le daban lo enfermaba, y mencionaba que a veces tenía que dormir en el suelo si no había camas disponibles. Mi hermano solo había intentado ganar un poco de dinero extra para mejorar nuestras vidas, y ahora estaba sufriendo por ello y tal vez lo haría por el resto de su vida. Entonces, hace unos meses, me llamó y estaba mucho más emocionado de lo normal. Me dijo que había sido seleccionado como candidato para un nuevo programa de liberación anticipada de la prisión. En ese momento, le quedaban 20 años antes de ser elegible para libertad condicional, pero si aceptaba participar, lo dejarían libre de inmediato. Como era un proceso nuevo, habría supervisión adicional durante su tiempo fuera, y si las cosas no iban bien, podrían devolverlo, pero era una oportunidad. Eso suena demasiado bueno para ser verdad, le dije. ¿Cuál es el truco? Bueno, dijeron que tendría que someterme a un procedimiento experimental, lo llamaron alteración ética. Ciencia de vanguardia, dicen. Aparentemente, elimina tus tendencias criminales o algo así y garantiza que nunca cometerás otro crimen. Pero lo bueno es que, en primer lugar, yo no tengo tendencias criminales serias, así que no debería afectarme. Estaba hablando tan rápido que apenas pude seguirle el ritmo. Yo estaba dudando. No sé, Sane. No me gusta la idea de que te usen como conejillo de indias. ¿Y qué quieren decir con alteración ética? Suena, no sé. ¿Es una cirugía cerebral? Sí, sé que suena un poco raro, pero es solo un término que probablemente usaron en la prisión para que suene bien. De todas formas, dijeron que no habría cirugía, ni drogas, no quisieron decirme exactamente qué es el proceso, supongo que es algo súper secreto, pero aparentemente no hay nada físicamente invasivo, punto. Amigo, eso suena súper turbio. Si no te dicen qué exactamente te van a hacer, ¿y si te arruina el cerebro? ¿Y si te mata? Estaba cada vez menos convencido de que esto fuera una buena idea con cada palabra. No me matará, me lo garantizaron. Sí, dijeron que me cambiaría, pero como dije, estaban hablando de eliminar mis tendencias criminales, y sabes que realmente no soy un criminal de verdad. Mira, esta es una oportunidad para nosotros, Jack. 10 minutos, eso es lo que dijeron que tomaría todo el proceso. 10 minutos y estaré de vuelta contigo y mamá.
10 minutos, y podremos retomar nuestras vidas. Puedo conseguir un trabajo y volveremos a ahorrar dinero, tú irás a la universidad, será como planeamos. Mamá probablemente hasta dejará de estar en esa espiral de mierda y empezará a ayudar de nuevo. Sus últimas frases me hicieron darme cuenta de que no me estaba llamando para preguntarme mi opinión sobre su participación en el programa. ¿Ya firmaste, verdad?, le pregunté. Yo, te quiero, hermanito. La línea se cortó. No volví a saber de él después de eso. Normalmente me llamaba cada pocos días, pero el teléfono no sonó en una semana. Cuando tuve un día libre del trabajo, fui a la prisión para verlo en persona, pero me dijeron que no podía, que aparentemente estaba enfermo y en la enfermería. Les mencioné que él había hablado de participar en un nuevo programa de liberación anticipada y les pregunté si su enfermedad estaba relacionada con eso. Me dijeron que solo tenía gripe. También me dijeron que no había ningún programa de liberación anticipada del que supieran. Dejando un mensaje para que me llamara tan pronto como se sintiera mejor, me fui a casa con un nudo en el estómago. Algo estaba mal. En todos los años que había estado encerrado, Sane y yo nunca habíamos pasado tanto tiempo sin hablar. Claro, se había enfermado gravemente algunas veces, pero siempre llamaba antes de ir a la enfermería para avisarme que tal vez estaría incomunicado por un tiempo. ¿Y por qué no sabían sobre el programa de liberación anticipada? ¿Estaban mintiendo? ¿Había algo que salió mal en el proceso y estaban tratando de encubrirlo? ¿O era algo tan secreto que no todos en la prisión estaban al tanto de la información? En cualquier caso, todo lo que podía hacer era esperar. Pasó otra semana sin una llamada y volví a la prisión, donde me dieron la misma historia, seguía enfermo y no podía verlo. Esta vez fui más insistente y exigí que me dejaran visitarlo en la enfermería si estaba realmente tan enfermo. Me dijeron que eso sería imposible. No fue hasta que amenazaron con sacarme físicamente y no permitirme regresar para futuras visitas que finalmente cedí y me fui por mi propia cuenta. Después de la tercera semana sin noticias de Sane, estaba convencido de que algo terrible le había sucedido y que la prisión estaba tratando de ocultarlo. Llamé tantas veces pidiendo información sobre él o sobre este programa que terminaron bloqueando mi número, y estuve a punto de escribir directamente al gobierno cuando mi teléfono sonó. No era Sane, era alguien de la prisión informándome que podíamos recogerlo al día siguiente, lo estaban liberando bajo libertad condicional. Eso fue todo, empecé a tratar de hacer preguntas, pero me cortaron diciendo simplemente, estará disponible al mediodía, antes de colgarme. No lo podía creer. 3 semanas de silencio total, y de repente. Lo estaban liberando, de verdad lo dejarían salir. Iba a recuperar a mi hermano. Pero cualquier emoción que pudiera tener por su regreso estaba atenuada por la preocupación de en qué estado estaría cuando lo lleváramos a casa. Lo habían encerrado creyendo que probablemente había jugado un papel importante en planear el asesinato de un hombre y una mujer inocentes, uno de ellos miembro de la policía. ¿Qué le habían hecho que los convenció tanto de que ya no era un peligro para la sociedad? Solo tenía que esperar hasta que lo recogiera al día siguiente para entender por qué ya no estaban preocupados por él. Sane había acertado en una cosa, mamá estaba diferente ante la posibilidad de que él volviera a casa. Solo tomó la mitad de su porción matutina habitual de vodka y en realidad planchó su ropa, aunque sus manos temblaban tanto mientras lo hacía que no sirvió de mucho. Incluso tuvimos nuestra primera conversación real en años sobre cómo las cosas estarían bien ahora que él regresaba. Pero cuando lo vimos, rápidamente nos dimos cuenta de que no sería el regreso a casa que habíamos esperado. Sane estaba diferente. La sonrisa que siempre llevaba puesta había desaparecido, de hecho, toda la vida que normalmente llenaba su rostro parecía estar ausente. Tenía una expresión vacía y miraba a lo lejos como si no reconociera nada frente a él. Cuando lo llamé por su nombre, se volvió para mirarme, pero era como si lo hubiera hecho solo porque reconocía la palabra Sane y no la voz de su hermano. Lo abracé y le pregunté si estaba bien, le dije lo feliz que estaba de verlo y que estaba libre. No me devolvió el abrazo, sus brazos permanecieron rígidos a los costados. Sane siempre había sido muy afectuoso, especialmente conmigo, y esperaba que, en su primer día de libertad, me diera un gran abrazo, pero no recibí nada. Retrocedí, preocupado. Sane, ¿qué demonios? ¿Estás bien? ¿Qué te hicieron? Lo sacudí un poco mientras preguntaba. Me siento bien, respondió, tan mecánicamente que apenas reconocí su voz, más parecida a la de un robot que a la de una persona. Justo cuando estaba a punto de comenzar a gritar a los guardias para que me explicaran qué le habían hecho, una mujer delgada, de cabello oscuro, con bata de laboratorio, se nos acercó y se presentó como la doctora Kosick, directora del nuevo programa. ¿Eres el hermano de Sane?, preguntó. Te listó como su tutor post-liberación. Sí, lo soy. ¿Qué demonios le hicieron?, le espeté. Ella me observó con calma. Tu hermano es una de las primeras personas en someterse a un proceso revolucionario que cambiará la forma en que manejamos la justicia penal en este país.
Ya no tendremos que encerrar para siempre a los peores miembros de nuestra sociedad. Podremos darles la alteración y podrán reintegrarse con el resto de nosotros. Deberías estar orgulloso de él, dijo, con un aire de condescendencia. Ese no es mi hermano. No me gustó nada su actitud altiva. Sane nunca ha estado quieto más de 10 segundos en toda su vida, míralo. Sane no se había movido ni un centímetro desde que el guardia que lo acompañaba se detuvo. Miraba hacia mí y hacia la doctora Cosick cada vez que escuchaba la palabra Sane, pero luego, al darse cuenta de que no le estábamos hablando directamente, volvía a mirar hacia el frente, con la mirada perdida en el vacío. Baja la voz. Tenía una expresión de fastidio. Entiendo que los efectos del proceso pueden ser impactantes al principio, pero verás, con el tiempo, que está mejor así. Tienes que recordar que tu hermano cometió un crimen atroz y, probablemente, habría hecho algo similar en el futuro si lo hubiéramos dejado salir por el procedimiento normal. En cualquier caso, los efectos no pueden revertirse. Lo que debemos discutir ahora es el camino a seguir. Vete al diablo, mujer. Estaba hirviendo de rabia. No sabes nada sobre él. Era inocente. Era un buen hombre, ¿y qué quieres decir con que los efectos no se pueden revertir? Devuélvelo como era. No me importa si se queda aquí por el resto de su vida, al menos sería el mismo. Ella comenzó a marcar algunas cosas en su portapapeles y pude notar que solo me estaba escuchando a medias. Levantando la vista, continuó, nuevamente, el proceso es irreversible, y verás que tu hermano firmó un acuerdo vinculante para participar en este ensayo. Ha sido evaluado durante las últimas semanas por el personal médico y funcionarios del gobierno, y todos están de acuerdo en avanzar con la fase 2, la reintegración pública. En este momento, tienes dos opciones. Opción 1, puedes firmar esto y te llevas a tu hermano a casa. Durante el primer mes, me llamarás todos los días para informarme cómo le va, y haremos visitas domiciliarias periódicas para inspeccionarlo en persona. Lo ayudaremos a conseguir trabajo para que pueda comenzar a contribuir a la sociedad nuevamente como un ciudadano respetuoso de la ley. No divulgarás nada sobre este proceso a nadie y, si alguien pregunta cómo salió antes de tiempo o por qué actúa de manera diferente, simplemente dirás que ha sido reformado y que fue liberado por buen comportamiento y debido al hacinamiento. Cualquier violación de estos términos y será llevado de regreso aquí y perderás todos los derechos de visita en el futuro. Opción 2, no firmas esto, lo llevamos de vuelta ahora mismo y también pierdes todos los derechos de visita en el futuro. Y antes de que empieces a hablar sobre legalidad o demandarnos o cualquier cosa por el estilo, claramente veía la furia en mis ojos, deberías saber que tenemos apoyo en los niveles más altos. Tu caso no llegaría a ninguna parte. Ahora, si pudieras tomar tu decisión rápidamente, por favor, tengo varios más de estos por hacer hoy, volvió a su portapapeles. Estaba temblando de ira. Para ella, Sane no era más que una variable en su experimento. No era una persona, ni un hermano, ni un amigo, ni un ser humano en absoluto, solo una nota en su portapapeles, una alteración para estudiar. Pero ¿qué opción tenía? Ella tenía todo el poder, y lo sabía. Si la enfrentaba o me negaba, se llevarían a Sane y nunca lo volvería a ver. Y si había estado viviendo mal antes, no sería nada comparado con lo que imaginaba que sería su vida ahora, sentado en su cama día tras día, marchitándose con esa mirada vacía en su rostro. Le arrebaté el portapapeles y firmé el acuerdo. Volvimos a casa en casi completo silencio. Tanto mamá como yo intentamos hacerle preguntas a Sane sobre el proceso al que se había sometido, pero todo lo que podía decir era, no lo recuerdo. Estaba a punto de preguntarle qué recordaba, para ver si realmente sabía quiénes éramos, cuando de repente anunció: tengo sueño. Necesito dormir. De nuevo, su voz no tenía emoción, sonaba como si un programa de computadora estuviera leyendo líneas de código. Me pregunté si lo habían convertido en una especie de androide. Miré el retrovisor medio esperando ver ojos rojos mirándome, pero me sorprendí al encontrarlo ya profundamente dormido. Instantáneamente, en cuanto dijo que necesitaba dormir, lo hizo, como si fuera el siguiente paso en una secuencia programada. Planeé revisar su cuerpo con el detector de metales que tenía en casa de uno de mis trabajos de seguridad en cuanto llegáramos. Cuando llegamos al complejo de apartamentos y estacioné el auto, Sane seguía roncando. Tuve que abrir la puerta trasera y sacudirlo ligeramente para despertarlo. En el pasado, cuando lo despertaba de un sueño profundo, siempre estaba un poco malhumorado. Era el único momento en que tenía cuidado con él. Instintivamente, me mantuve un poco alejado cuando abrió los ojos, esperando una oleada de frustración y 5 minutos más, pero solo se quedó mirando al frente de nuevo. Sane, dije su nombre. Se volvió a mirarme, pero no respondió. Hey, ya estamos en casa. Puedes salir del auto y entrar. Está bien. La voz volvió a aparecer. Mamá ya se había rendido. Había empezado a llorar en el camino de vuelta a casa, y en cuanto aparcamos, se fue corriendo arriba.
Sabía que iba a buscar la botella o algo más fuerte. Sane salió del auto y cerré la puerta detrás de él. Sorprendentemente, comenzó a caminar hacia los elevadores como si supiera exactamente a dónde iba. Decidí no decir nada y ver si recordaba dónde vivíamos. Presionó el botón de subir como debía, y seleccionó el piso correcto una vez dentro. Cuando salimos en nuestro piso, caminó directamente hacia nuestra puerta. Lo seguí de cerca y lo vi abrir la puerta, como lo había hecho cientos de veces antes. Sin embargo, se detuvo justo después de cruzar el umbral y se quedó inmóvil de nuevo. Casi choqué con él. Parecía estar esperando las siguientes instrucciones, así que le dije que se sentara en la mesa de la cocina por ahora. Está bien, volvió a responder la voz. Tal como había planeado hacer en el viaje de regreso, pasé mi detector de metales por todo su cuerpo y no encontré nada. Revisé su cabeza en busca de signos de cicatrices o puntos de sutura y no descubrí nada. Revisé cada centímetro de piel expuesta en busca de marcas quirúrgicas, pero al menos para mi ojo inexperto, estaba limpio. Todo el tiempo que duró mi examen, Sane no se movió ni cambió de expresión. Esa mirada vacía seguía fija en la pared frente a él y tuve la sensación de que podía hacerle prácticamente cualquier cosa y no reaccionaría. Me senté en la mesa frente a él y comencé a hacerle las preguntas que había querido hacerle en el auto. «Hey, Sane». Sus ojos se encontraron con los míos, y fue solo entonces, al estar sentados y mirarlo directamente a los ojos, que realmente vi que no había nada detrás de ellos. Lo que fuera que hacía a Sane ser Sane, se había ido. Estaba mirando solo un conjunto de células, una masa biológica que podía caminar y hablar, pero que no tenía personalidad ni vida. Me aterrorizaba. Con la voz temblorosa, le pregunté, «Sane, ¿recuerdas tu nombre completo?» «Sí». «¿Cuál es?» «Sane Theodore Thompson». Era como si estuviera recuperando datos almacenados en un disco duro. «¿Sabes quién soy?» «Sí». «¿Quién soy y cuál es mi nombre completo?» «Eres mi hermano, Jack Francis Thompson». «¿Cuántos años tenemos?» «Yo tengo 36 y tú tienes 24». Me alegraba ver que al menos sabía quién era y quién era yo, pero esa era información que podrían haberle hecho memorizar en la prisión. Quería hacerle una pregunta más personal para ver si realmente tenía todos los recuerdos de Sane. ¿Con quién perdiste tu virginidad y dónde ocurrió? Con Elise Serman y en el sótano de sus padres. Esta historia era una de las que Sane y yo solíamos contar riendo. El padre de Elise había bajado al sótano mientras estaban en medio del acto y había perseguido a Sane hasta afuera, con los pantalones de Sane bajados hasta los tobillos. Despertó a los vecinos y varios de ellos vieron a Sane en todo su esplendor mientras intentaba desesperadamente subirse los pantalones y saltar a su coche. Pero esta vez, relató la información sin humor, sin siquiera esbozar una sonrisa al recordar lo absurdo de todo. La información estaba allí, en su cabeza, pero era como si no tuviera ninguna conexión con ella. Me di cuenta de que no habían eliminado sus tendencias criminales como le habían dicho que harían, lo habían eliminado a él. No sé cómo lo hicieron, y en ese momento no estaba seguro de qué habían hecho exactamente, pero sabía que él ya no estaba. El cuerpo de Sane estaba sentado justo frente a mí, pero mi hermano había muerto en algún lugar dentro de esa prisión. Durante las siguientes semanas, cumplí con mi acuerdo con la doctora Kosick. La llamaba todos los días y le informaba sobre cómo iban las cosas con Sane. No había realmente ningún cambio que reportar. Como ella había mencionado, lo ayudaron a conseguir un trabajo en el supermercado local y ella lo revisó en persona 2 veces. No podría haber estado más encantada con el éxito de su programa. Si es que realmente podías llamarlo un éxito, yo ciertamente no lo hacía. Sí, Sane no había cometido ningún crimen y parecía poco probable que lo hiciera alguna vez, pero Sane tampoco había hecho mucho de nada. Funcionaba con lo que yo llamaría puro instinto animal, fuera de las órdenes directas que le dieran. Cuando tenía hambre, comía, cuando tenía sed, bebía, cuando necesitaba usar el baño o dormir, lo hacía, pero más allá de eso, tenía que decirle que hiciera todo lo demás. Bañarse, cepillarse los dientes, vestirse, ir a trabajar. En el supermercado, su jefe tenía que darle tareas específicas y las realizaba perfectamente, pero no tomaba ninguna iniciativa más allá de hacer exactamente lo que se le pedía. Y así fue como parecían que serían nuestras vidas de ahora en adelante. Sane había dado gran parte de su vida por mí, sacrificó todo su futuro. No me importaba ayudarlo por una vez, y decidí que seguiría apoyándolo en este estado hasta el día en que uno de los dos muriera. Pero luego, la semana pasada, algo cambió. Sane y yo compartimos una habitación, y me desperté alrededor de las 3 de la mañana por un extraño ruido de rasguños. No somos extraños a las ratas en nuestro edificio, pero esto era diferente, y venía de cerca de la cama de Sane. Me acerqué para investigar, usando la luz de mi celular para buscar roedores, pero no encontré nada. Y cuando me acerqué, el ruido simplemente se detuvo. Demasiado cansado para importarme mucho,
Volví a dormir con la intención de investigarlo más por la mañana, pero por la mañana esos planes se esfumaron de mi mente. Fue el olor a tocino lo que me despertó por segunda vez y abrí los ojos, confundido. Mamá no había hecho el desayuno en años y Sane no había cocinado nada desde su regreso. Solo comía comida preparada o sobras de la nevera. Dándome la vuelta, vi que la cama de Sane estaba vacía y me levanté rápidamente, asombrado. Había tenido que decirle que se levantara todas las mañanas desde que volvió. ¿Qué estaba pasando? Luego lo escuché. Risas. Las risas de Sane llegaban desde la cocina. Él y mi mamá estaban teniendo una animada conversación y escuché mi nombre entre las carcajadas. Medio dormido, caminé hacia la cocina para unirme a ellos, y vi que Sane estaba en la estufa, friendo alegremente el desayuno, mientras mamá estaba sentada en la mesa, sonriendo y fumando un cigarrillo. Hablando del diablo, dijo mamá, y Sane se dio la vuelta. Corrió hacia mí, todavía con la espátula en la mano, y me envolvió en un fuerte abrazo. Atónito, apenas le devolví el gesto mientras él decía, «Buenos días, hermanito. Me alegra tanto que estés despierto. Estábamos hablando de la vez que intentaste hacerme un pastel de cumpleaños y confundiste la sal con el azúcar». Comenzó a reír con ganas y se apartó. Estaba sin palabras. Estaba actuando como su antiguo yo. ¿Estaba soñando? Mientras intentaba volver a la estufa, tomé su rostro con ambas manos y lo miré directamente a los ojos. Había vida en ellos de nuevo. Pero aún había algo extraño en su mirada, una oscuridad que no recordaba de antes. Hubo un repentino destello de negro y di un salto hacia atrás, jadeando. ¿Qué te pasa, Jack? ¿Sigues sorprendido de que sea más guapo que tú? Volvió a reír y regresó a su cocina. Fue un truco de la luz, me dije a mí mismo. Solo alégrate de que esté actuando como siempre. Tal vez después de unas semanas, los efectos disminuyan o algo así. Pero no podía sacudirme la sensación de que había una frialdad en las risas de Sane que no había estado allí antes. Cualesquiera que fueran mis dudas, tuvimos el mejor desayuno en familia que habíamos tenido desde que encerraron a Sane. Rememoramos viejos tiempos, hablamos sobre el futuro, y estuve a punto de llorar de lo feliz que estaba de tener realmente a mi hermano de vuelta. Después de que se fue a trabajar, llamé a la doctora Kosick para darle una actualización, y me debatí sobre si debía decirle la verdad. El cambio de comportamiento de Sane era positivo para mí, pero tal vez ella no lo vería de la misma manera. Quizás querría llevárselo de vuelta y repetir el proceso. Pero las primeras palabras que salieron de su boca cuando respondió fueron, ¿está actuando diferente hoy? Sonaba ansiosa. Su tono me puso nervioso. Tal vez algo había salido mal con algunos de los otros participantes. Sí, está actuando como su antiguo yo esta mañana. Incluso se levantó y preparó el desayuno, respondí. ¿Notaste algo extraño en él? ¿Cómo lo sabía? Nada serio, solo pensé que sus ojos parecían diferentes. ¿Qué está pasando? Mierda, Solo, mantente alerta. Iré a revisarlo mañana, y de repente colgó. Mi corazón estaba acelerado. Ella sabía algo, lo había estado esperando exactamente lo que le conté. Intenté llamarla de vuelta, pero fue directo al buzón de voz. El resto del día traté de actuar de la manera más normal posible, tal como ella me había instruido. Fui a trabajar, pero me costaba concentrarme. Me preguntaba cómo estaría Sane esa noche. Pero, cuando regresó de su turno, lo hizo con una bolsa de comestibles en los brazos y anunció en voz alta que iba a prepararnos una comida digna de un restaurante de 5 estrellas. Al ver su rostro sonriente, mis preocupaciones desaparecieron y atribuí el comportamiento de la doctora Kosick a su posible fracaso. Quizás lo que había hecho se había revertido, y ella no iba a revolucionar la justicia penal de este país, después de todo. Con ese pensamiento, me pregunté si esa podría ser la última noche que tendría con mi hermano antes de que lo llevaran de regreso a la prisión para hacer más pruebas o simplemente encerrarlo de nuevo. Decidí que, si ese era el caso, debería dejar de preocuparme y simplemente disfrutar la velada con mi familia. Comimos, bebimos, reímos, cantamos. Fue una noche perfecta. Hasta que nos quedamos dormidos. Me desperté de nuevo alrededor de las 3 de la mañana. El rasguido había regresado, más fuerte esta vez, y miré hacia la cama de Sane. Y mierda, susurré gritando, mientras me sentaba y me deslizaba hacia la pared. Sane estaba sentado rígido en su cama, con los pies en el suelo, mirándome fijamente. Había una sonrisa maliciosa en su rostro, iluminada por el reloj digital en su mesita de noche. ¿Qué demonios estás haciendo, hombre?, grité en un susurro. Había algo en su presencia. Era oscuro y pesado, y hacía que el aire a mi alrededor fuera opresivo, luchaba por tomar respiraciones completas. No respondió, solo siguió observándome. Sus ojos eran fríos y, mientras lo miraba fijamente, noté movimiento detrás de él. Una sombra se arrastraba por su pared. Una sombra con ojos rojos y dedos largos y delgados.
Abrió la boca, y una voz, varias voces, que no reconocía, salió de ella: SHHH, vuelve a dormir, hermanito. No había amor detrás de las palabras, solo malicia. Era el mal. Mis párpados cayeron y me desplomé de nuevo en la cama. Intenté luchar, pero el agotamiento me venció y caí en un profundo sueño. A la mañana siguiente no me desperté hasta el mediodía. Sane ya se había ido a trabajar y tenía 6 llamadas perdidas y una serie de mensajes de mi jefe preguntando por qué no me había presentado a mi turno. Repasé los eventos de la noche anterior en mi mente e intenté convencerme de que había sido un sueño, de que no podía ser real. Pero cuando miré hacia la cama de Sane, vi que había profundas marcas en la pared detrás de ella. Marcas que parecían haber sido hechas por manos enormes, con garras. Algo encajó en mi mente, formé una teoría sobre lo que le habían hecho a Sane en la prisión. Creo que le sacaron el alma. No sé cómo lo hicieron, no sé si fue magia o ciencia, pero creo que el alma que habitaba el cuerpo de Sane, lo que lo hacía ser quien era, ha sido arrancado. La doctora Kosick nunca apareció para su visita y dejó de responder mis llamadas. Cuando me comuniqué directamente con la prisión, me dijeron que nunca había trabajado una doctora Kosick allí y me informaron que no había ningún registro de un Sane Theodore Thompson cumpliendo condena en ese lugar. Nos han abandonado. Están tratando de encubrir esto. Sane empeora cada día. Puede mover cosas sin tocarlas. Lo he escuchado hablar en idiomas que no entiendo. Estoy seguro de que esto les está pasando a más de los que pasaron por el proceso. A más de los que alteraron éticamente. Porque no creo que hayan considerado que, si removían las almas que habitaban en estas personas, las dejaban abiertas para ser habitadas por algo más.